Saludos amigos, Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62. Hoy tenemos un programa especial con motivo de las conmemoraciones de Semana Santa, pero vamos a hablar del desempeño económico de República Dominicana ya en estos últimos 4 años, porque prácticamente el actual gobierno presidido por el presidente Luis Abinader concluye su mandato. En este mes de mayo son las elecciones presidenciales y ya en agosto está la transmisión de mando. Pero para nosotros es un gran placer contar con la presencia del economista Luis Reyes. Así es que es director general de presupuesto, economista. Así que démosles la bienvenida a nuestro amigo y profesional de la economía, el director general de presupuesto, Luis Reyes. Un invitado de lujo. Luis. De lujo. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran invitado. Óyeme, para esta Semana Santa, esta Semana Mayor, que estén los amigos ahí disfrutando de propuesta de la noche. Profesor, qué gusto, un honor tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias, un placer estar con ustedes, con el público obviamente que nos sigue. El placer es nuestro, Luis. Luis, justamente este lunes pasado, el Banco Central emitió un informe donde está hablando de una expansión económica de República, una expansión económica interanual de República Dominicana de 6.2%, con excepción, prácticamente todos los sectores están en crecimiento, a excepción de la minería por el cierre de Falcon Bridge, del cese de las exploraciones de Falcon Bridge. Pero este contexto me parece interesante para preguntarte cómo tú observas el desempeño económico del gobierno, justamente como decía al principio, cuando ya la presente administración entra en su recta final. ¿Qué juicio de valor, qué juicio crítico tú podrías decirnos del desempeño económico de República Dominicana durante este periodo? Gracias, Manuel. Voy a comenzar por lo último, por la información que ha servido recientemente el Banco Central sobre el desempeño de la economía. Mira, los indicadores desde el fin del último trimestre del pasado año comenzaron a mostrar que había una recuperación, sobre todo en el crecimiento económico. Recordemos que durante los primeros meses del pasado año, el primer semestre, el crecimiento de la economía fue muy bajo con relación a lo que ha sido el desempeño histórico del crecimiento en República Dominicana. Estamos hablando de un crecimiento de aproximadamente un 2% en el primer semestre del año pasado, visto en términos interanual, es decir, digamos, cortado a junio contra junio del año 2022. Y eso creaba expectativa de que la economía se va a recuperar este año. Y creo que los indicadores así lo están mostrando. Hay algo que todavía no entendemos muy claro qué es lo que está motivando ese crecimiento, pero sí hay algunos indicadores que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, la recuperación del crédito, a pesar de que las tasas de interés se mantienen muy elevadas todavía, es notoria la recuperación del crédito y eso es un indicador que habla en favor de ello. El otro tema es que se han estabilizado el entorno internacional, la economía de los Estados Unidos sigue dando muestra que es nuestro principal socio comercial y sigue dando muestra de que es una economía con una gran resiliencia, a pesar de las tasas de interés que prevalecen en esos mercados. El mercado de trabajo se mantiene firme y aunque no han alcanzado la meta de inflación que tienen establecidas las autoridades monetarias de los Estados Unidos de un 2%, retornar a un 2%, la economía tiene perspectiva positiva, ha tenido un desempeño, un crecimiento positivo y sobre todo, repito, el mercado de trabajo se mantiene muy sólido, generando una gran cantidad de empleo todos los meses y en ese entorno entonces es previsible que la economía dominicana crezca. Recordemos que hay un vínculo muy elevado entre el desempeño de la economía dominicana y la economía de los Estados Unidos. Entonces, eso podría explicar por qué nosotros estamos viendo estos resultados en estos primeros meses en la economía dominicana.
Sobre el desempeño del gobierno en ya estos 4 años que terminan en agosto, podríamos decir lo siguiente: no cabe la menor duda que el principal logro del gobierno ha sido mantener la estabilidad macroeconómica. Dentro de la crisis, primero de la pandemia del COVID-19, luego la crisis del conflicto Rusia-Ucrania, en ese contexto, digamos que la gestión del gobierno en términos macro ha sido favorable, no obstante la situación inflacionaria que se creó, pero un gran componente de esa situación inflacionaria, hay que reconocerlo, tiene un componente externo, y el componente interno que uno le pueda imputar al gobierno, bueno, pues eso lo podemos discutir. Obviamente, esa situación de deterioro en el contexto internacional que el gobierno estuvo gestionando, estuvo manejando, provocó una serie de situaciones que han dejado una secuela que ha sido difícil que el gobierno pueda superar, haya podido superar, ni creo que lo va a superar en los 4 años. El primero de ellos se manifiesta en el deterioro del salario. El salario por la situación inflacionaria. Todavía nosotros vemos, por ejemplo, el costo de la canasta familiar, cuánto cuesta la canasta familiar para los sectores de menores ingresos, y vemos que hay una brecha significativa. Y si uno midiera eso por el salario real, es decir, el salario nominal descontado por la inflación acumulada durante ese periodo, entonces nosotros vemos que prácticamente hemos retornado varios años atrás, y eso también se refleja en los niveles de pobreza y se refleja posiblemente en los niveles de inequidad y así sucesivamente. A pesar de que los programas sociales del gobierno han aumentado la ayuda, lo que se ve cuando uno pasa balance es que todavía no nos hemos recuperado, no hemos vuelto a los niveles prepandemia. Y reitero, hay otras cosas que se pueden agregar en términos sectoriales, como son las dificultades que ha tenido el gobierno en el sector eléctrico, que es un tema que uno puede tratarlo aparte, pero estamos hablando de niveles de pérdida de 1.500 millones de dólares, situaciones que posiblemente explican parcialmente el enorme endeudamiento en que también ha incurrido el gobierno. Entonces, en resumen, para uno evaluar el gobierno tiene que desglosar la parte macro de la parte sectorial. Si uno ve la parte sectorial, tú puedes ver muchas cosas que son cuestionables, desde el desempeño en el sector agropecuario, la forma como el gobierno, por ejemplo, atacó a nivel interno el problema inflacionario, los problemas que se generaron en el mercado de trabajo, el tema del incremento de la informalidad, el tema del endeudamiento, el tema del sector eléctrico y así sucesivamente. Si tú pasas balance, es difícil encontrar un sector que hoy día tenga un desempeño o haya tenido un desempeño superior a lo que se registraron o a las condiciones que existían antes, previo a la pandemia. Bueno, el tema de la inflación, por lo general, y quiero aprovechar su presencia para preguntarle, ¿se politiza? La inflación es un tema de campaña, cuando en realidad quienes producen los bienes y servicios en su gran mayoría no es el gobierno, sino más bien los actores privados. Desde el punto de vista ya de la teoría económica, de la ortodoxia económica, ¿es correcto politizar la inflación? ¿Es correcto señalar al gobierno, a cualquier gobierno, como el culpable de la inflación, o es un tema que se ha politizado porque convenientemente a cada uno en la oposición le ha convenido utilizarlo para enrostrarle la falta al gobierno de turno? Lo están haciendo actualmente los que gobernaron antes, y los que gobernaron ahora lo hacían anteriormente también. ¿Qué usted opina? Interesante tu pregunta, créemelo, de verdad. Mírame, la primera vez que me hacen una pregunta de esa naturaleza, y te voy a hablar con el corazón. Adelante, mire, por favor. Yo no espero menos, el tema de la inflación, yo no creo que sea un tema que lo politizan los partidos. Déjame explicarte cómo opera el tema. Cuando un partido está haciendo oposición,
va haciendo levantamiento sobre lo que es el sentir de la ciudadanía, sobre los problemas que aquejan la ciudadanía. Y obviamente ellos van a centrar su discurso en esos temas. Entonces, el tema de la inflación, ahora mismo, por ejemplo, tú revisas cualquier encuesta que tú tengas a mano, de esas que le caen a uno, que le llegan, de grupos que se ocupan de eso. Yo no sé cuántos grupos hay aquí que mandan a hacer encuestas. Hay muchos. No, 5 que publican. Pero las que no se publican, yo te aseguro que son decenas. 5 que pudiesen... que son decenas. No, las que no se publican son 200. 5 que pudiesen considerarse acreditadas. Hubo un conteo, alguien me dijo, como 200 encuestas operan. Por supuesto, yo lo creo, yo creo eso. Como 200 encuestas. Yo creo que cada grupo económico que tiene posibilidades manda a hacer su propia encuesta. Entonces, si tú observas, los grandes temas que preocupan a la ciudadanía son 3 que han sido una constante prácticamente en los últimos 2 años. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, el tema de la inflación. Y empleo. Tú no, mírame de eso. Entonces, ¿en qué tú crees que va a centrar la oposición su discurso? En los temas que preocupan a la ciudadanía, porque es una forma de mostrar empatía con la ciudadanía y una forma de atraer ese voto. Entonces, hay otros aspectos, ya un aspecto más técnico, que aprovecho la pregunta que tú me haces para responderlo. Además, Luis, disculpa, regularmente esas encuestas también colocan, por ejemplo, cuando se le pregunta sobre la economía siempre se coloca con una falta de valoración muy alta, es decir, negativa muy alta. Es decir, la gente no siente el crecimiento económico. Porque la desigualdad seguramente. Sí. Hay aspectos que obviamente la desigualdad es la desigualdad, como tú dices, pero esa es la expresión última. Antes de eso tú tienes un problema de que el mercado de trabajo no es eficiente y posiblemente no redistribuye apropiadamente, o sea, los salarios no operan de manera efectiva en la mayoría de los países. La gente, el 80-90% de la gente es asalariada y vive de un salario. Aquí este es un país donde por un problema que yo lo imputo a los problemas de precios relativos que tenemos, distorsiones, los precios relativos que tenemos en la economía, esto es una situación donde la gente no puede vivir de un salario. Esa es la verdad, y vive en unas condiciones de precariedad. Entonces, el salario real no mejora. Pero volviendo a tu pregunta, mira, el tema es cierto que el origen en principio, en una economía de mercado, el tema del aumento de precios es un tema de oferta, un tema del sector privado, y en algunos momentos puede crearse una situación, digamos, de sobredemanda. Pero en sentido general, lo que tú puedes decir es que se crea una situación donde la oferta no puede satisfacer la demanda y eso te puede generar presiones de precios. O puede tener incremento de costo, como en el caso, por ejemplo, de los insumos durante el periodo de aumento de los precios del petróleo. El tema es que ciertamente, y yo te lo digo por experiencia profesional, los gobiernos, dependiendo del sesgo que tengan, y el sesgo viene dado en buena medida por los sectores de poder que inciden en las decisiones de ese gobierno, van a condicionar la política. No es un problema tanto técnico de la capacidad para responder y decir de manera efectiva lo que hay que hacer. Es un problema político. Es un problema político, es un problema político, es un problema político, es un problema de balance de poder. Es un problema de la correlación de fuerza al interior del gobierno, que hace que dentro de un gobierno pues se adopten determinadas medidas, se hagan de una forma y no de otro. Por ejemplo, el tema de la inflación, producción de carne de cerdo, que teníamos problemas con la producción de carne de cerdo y la carne de pollo. Recuérdense cuando el pollo estuvo a 100 pesos la libra y eso generó unos problemas terribles. Sí, pero el problema del grano que tuvo Europa del Este por el conflicto ruso-Ucrania. El gobierno se empeñaba en seguir una política, por ejemplo, de apoyo a los productores y otorgaba unos subsidios específicos a los productores. El tema es que aparentemente ese diseño era un diseño imperfecto, la distribución que se hacía. ¿Por qué? Que no llegaba a todo el mundo, porque lo que uno veía es que sí, la medida era correcta, pero los precios no bajaban.
Entonces, no llegaban al público al nivel de precio que deseaba el gobierno. Y eso se mantuvo durante meses. Y uno decía, pero ¿por qué se complican la vida con eso? Si es más fácil coger, yo meto y subsídialo directamente, por ejemplo, en aduana. Y yo el insumo, yo meto y la diferencia, yo la pago. Y se la pago a los importadores, por ejemplo, a esto. Yo te doy, ¿cuánto tú pasas? Pasaste por aduana, tanto. Y asegúrame el nivel de precio de los insumos. Entonces, no hay razón para que eso... Es que así, doctor, no hay control político si lo hacemos así. Correcto, correcto. Por eso yo te digo que es un problema político, que es un problema político, pero no es un problema técnico, y eso da lugar a que entonces la oposición haga provecho de esa falla del gobierno y le impute la responsabilidad, porque al final es responsable por no haber aplicado una política eficiente en términos de contener los precios. Siguiendo con el mismo tema, aunque vamos a desarrollarlo después de los compromisos comerciales, pero siempre se observa una desvinculación entre lo que es la tasa de inflación y los precios reales de mercado. Por ejemplo, el Banco Central te dice, llegamos a la meta, al rango meta de menor de un 4%, es decir, estamos inferior a la meta, el rango que se trazó el Banco Central en materia de inflación, pero la gente sigue diciendo que los supermercados son la casa del terror. Entonces, ¿por qué ese vínculo no es directo entre precios e inflación? Los precios en bienes y servicios. Varias cosas, Manuel. Lo primero que hay que destacar es, metodológicamente, el cálculo de la inflación, que no es más que la variación de el índice de precio al consumidor. ¿Qué es el índice de precio al consumidor? Es un indicador que recoge el promedio ponderado es con el peso específico de cada uno de los bienes que participan en ese índice. Entonces, ese índice de precio al consumidor, la variación de ese índice mes a mes es lo que nosotros llamamos la inflación. El Banco Central hace una recolección de la información del índice de precio al consumidor en todo el territorio nacional, tiene personas fijas que se dedican a eso y metodológicamente yo creo que está muy bien acreditada la calidad de la información que levanta el Banco Central. Ahora, lo primero es que cuando se dice que el Banco Central ha controlado la inflación, que ha vuelto al rango meta, ahí hay varias cosas. La primera de ellas es que controlar la inflación significa que la inflación crezca a una tasa, a un ritmo dentro de lo que tienen previsto las autoridades. Pero eso no está diciendo que los precios volvieron a bajar digamos que los niveles de precio volvieron a los niveles anteriores, digamos a 2 años atrás, 3 años atrás. Entonces usted no puede percibir una baja en los precios porque no ha habido una baja en los precios. Lo que ha habido es una desaceleración de la inflación, un crecimiento a un ritmo menor. Pero si usted toma, por ejemplo, lo que le costaba anteriormente el medicamento que usted tomaba, bueno, pues ese nivel hoy día, que anteriormente se encontraba aquí, ahora se encuentra aquí. Entonces, ha habido un incremento y no es posible que usted perciba entonces una disminución en la inflación. Pero también, si usted es una persona de bajos ingresos o de altos ingresos, la canasta que usted enfrenta, la canasta de bienes y servicios, o la canasta incluso alimenticia, cuando usted va al supermercado, que solamente toca la parte de alimentos, porque hay que aclarar que cuando se habla de la canasta de bienes y servicios, que sirve para medir el índice de precio al consumidor y la inflación, esa canasta está compuesta por un conjunto de bienes como son alimentos y bebidas, casos por ejemplo de vivienda, transporte, incluso para aquellas personas para contribuir a educar a aquellas personas que están menos familiarizadas con este tema.
Muchas personas no conocen que el ocio, la diversión, también es parte de la canasta familiar. Y eso se mide, y se mide sistemáticamente, se mide todos los meses. Ahora, la canasta que enfrenta a una persona que está en el quintil más bajo de la población, es decir, en los niveles de ingresos más bajos de la población, no es la misma que la que enfrenta a una persona que está en el quintil más alto. Su canasta de alimentos posiblemente está compuesta por más bienes importados. La canasta, por ejemplo, de los quintiles más ricos, esas son personas que van al supermercado, esa está más afectada posiblemente por las variaciones de la tasa de cambio y posiblemente ofrezca una situación de mayor volatilidad que la que puede ofrecer la de las personas de menores ingresos. Entonces, depende del nivel de ingreso de la persona, dependiendo de eso, posiblemente, y su nivel de consumo, obviamente, él va a ver una perspectiva distinta de cómo evolucionan los precios. Entonces, dicho lo que usted está diciendo, quiere decir que en el tema de la inflación y cómo afecta al estado de ánimo general, hay mucho de percepción y no necesariamente de la economía agregada. Lo digo porque el dominicano tiende mucho a consumir. Le encanta consumir independientemente de su nivel de ingreso. Comer bueno, vestir bueno, lo mejor posible. Y quizás esa sensibilidad que tiene al buen consumo, a las cosas buenas, como decimos, ¿verdad?, lo hace percibir que todo está acá. Bueno, eso sumado a que no tiene ingresos tan altos, lo hace percibir entonces que todo está alto, que todo está por las nubes, que todo está caro. Bueno, el tema de la percepción en economía, si hay un tema central que en economía hoy día yo diría es uno de los temas, sobre todo en las economías de mercado, porque esto tiene que ver cómo se forman las expectativas. Si las personas perciben que los precios están subiendo, hay una serie de decisiones que ellos van a adoptar porque ellos lo perciben así. Y prácticamente es difícil tú separar. Eso no es percepción, eso es realidad. Pues, no, es algo que tú enfrentas materialmente. No. En principio, digamos que es una percepción. El tema es lo que tienen que entender los economistas, cómo esa percepción se convierte en realidad. Porque hay un paso que se llama, al final, se convierte en una profecía autocumplida. La profecía es autocumplida. Luis, profecía autocumplida, que es uno de los temas más apasionantes, aunque más complejo, porque de eso uno puede hablar mucho teóricamente, pero entender, por ejemplo, cómo se forman matemáticamente las expectativas, que así como se llaman las expectativas inflacionarias. Los bancos centrales tocan mucho este tema, los bancos centrales hacen mucho énfasis en entender si las expectativas están ancladas. Precisamente las expectativas están ancladas significa que el grueso, la mayoría de la población no espera aumento de precios fuera de lo que es la evolución histórica normal de los precios. Pero cuando las expectativas, por ejemplo, son elevadas, entonces eso significa que va a haber presiones inflacionarias, que eventualmente al término de un periodo de tiempo, entonces nosotros vamos a ver autocumplidas esas expectativas en presiones de precios. Sí. Luis, hay otro tema que es recurrente en campañas electorales, sobre todo en República Dominicana, y es el tema de la reforma fiscal. Siempre se asume durante el periodo de campaña la necesidad de una reforma fiscal y se asume incluso el compromiso. Gane quien gane, hay que hacer una reforma fiscal en la República Dominicana. Se producen los resultados electorales, pero esa reforma fiscal nunca llega. Es tan difícil concebir una reforma fiscal, es tan difícil ajustarla realmente a la demanda de un gobierno que necesita mayores recursos, pero penalizar menos a la población. Ustedes, mírenme, yo celebro haber estado con ustedes hoy, compartir este momento, porque me ha dado oportunidad de tocar temas económicos desde una perspectiva diferente a lo que uno acostumbra. Okay. Déjeme decirle qué ocurre. Desde el punto de vista económico, aquí desde hace años están dadas las condiciones para una reforma fiscal, por múltiples razones. Voy a comenzar por una formal, legal,
que está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo y que establecía que hacia el año 2019 nosotros íbamos a tener creo que un 20% de presión tributaria, actualmente tenemos un 14%. ¿Y por qué se establecía ahí que había que incrementar los ingresos? Porque hay que financiar el desarrollo. No hay otra manera de nosotros seguir avanzando si no financiamos el desarrollo. Lo que nosotros estamos destinando actualmente y desde hace unos años, pero sobre todo con el incremento del endeudamiento post-COVID, post toda esta situación de crisis que hemos tenido y situaciones incluso que podemos imputar la ineficiencia al gobierno, si usted quiere también, todo eso que usted quiera. El tema es que tenemos un incremento del endeudamiento y ese incremento del endeudamiento ha llevado a que tengamos que destinar un monto importante de los recursos, de los ingresos consignados en el presupuesto nacional. Y eso tiene estrangulado prácticamente la inversión pública. Y si no hay inversión pública, si no se mejora la infraestructura, si no se mejora la provisión de servicios por parte del gobierno, pues a la larga vamos a tener una situación que va a afectar la gobernabilidad y la estabilidad. No es posible mantener esa situación por más tiempo. Es decir, que desde el punto de vista económico están dadas las condiciones para que se lleve a cabo una reforma fiscal. ¿Desde el punto de vista político? Desde el punto de vista político, ahí es donde viene el problema y otra vez volvemos a las relaciones de poder. Bueno, pero el expresidente Fernández, que es el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, ha propuesto una reforma fiscal sin necesidad de crear nuevos impuestos, pero tampoco aumentar los existentes. Pero eso no significa... No se atreve a decir cómo. Pero eso no significa que a la hora de tú tener que adoptar la decisión, aún en ese escenario que propone el doctor Fernández, tú no vas a afectar intereses. Porque tú lo que estás haciendo es que personas que hoy día, sectores empresariales... Pero habla de reducir el gasto fiscal, que son las exenciones. Pero el gasto social supone que tú, oye, esto le va a quitar es... ¿Qué es el gasto fiscal? El gasto fiscal no son más que exenciones que disfrutan un conjunto de sectores e incluso consumidores. Porque de parte del gasto fiscal es el ITEVIS que no paga a la población en los sectores de educación, salud, transporte, agropecuario, y si tú vas a eliminar eso, tú vas a afectar esos sectores. O tú podrías eliminar, por ejemplo, las exenciones que tiene el sector de zona franca, y eso es parte del gasto fiscal. Entonces, cuando estamos hablando, eso parece una propuesta, digamos, inocente, pero que al final nos lleva al mismo problema. De hecho, la República Dominicana tiene hoy día tasas impositivas en sus principales figuras impositivas que en promedio están al mismo nivel que los países de América Latina, es decir, nosotros por ahí tenemos poco espacio para incrementar las tasas. Nosotros posiblemente vamos a tener que atacar esos problemas. Pero lo que se asume es que tenemos una de las más bajas tasas de presión tributaria en toda la región. Pero la tenemos porque de una presión tributaria de un 14%. La tenemos, pero no por las alícuotas que tienen establecida formalmente. Digo, por ejemplo, lo que sitúa el propio Banco Central. No, pero lo es, y es correcto eso que tú estás diciendo. Pero eso no es contradictorio con lo que yo digo. Si tú observas la tasa que legalmente tú deberías de pagar de impuestos sobre la renta para las personas físicas y para las empresas, niveles de 28, 25 están dentro de la más alta que tiene América Latina. El tema es que esas no son las tasas efectivas que se pagan. Eso aparece nominalmente en la ley, porque hay mecanismos de evasión. ¿Quiénes son los únicos que pagan de manera tasas que se corresponden con lo que está establecido en la ley? Los asalariados. Los asalariados. Los asalariados. Sí, entonces tú, cuando tienes que diseñar una reforma fiscal, Manuel, lo que estamos hablando es que tú tienes que confrontar sectores empresariales o tendría que afectar parte de la ciudadanía, de los sectores menores ingresos y de la clase media, y entonces otra vez volvemos al tema de las relaciones de poder. Entonces el problema no es diseñar, lo de menos aquí es diseñar la reforma desde el punto de vista técnico. Pero sí parece que estamos compelidos a una reforma fiscal porque tampoco podemos seguir endeudándonos. Es decir, cada vez que República Dominicana va a iniciar un proyecto de infraestructura, a veces un proyecto necesario que lo está demandando una comunidad, hay que recurrir a un endeudamiento. Peor, Manuel,
porque este gobierno se está endeudando para financiar gasto corriente. Y eso es grave, eso es grave. O sea, si tú observas el endeudamiento en los últimos 2 años, o sea, ya después de COVID, porque el COVID lo podíamos entender perfectamente, no había otra alternativa, pero post-COVID, el gobierno siguió endeudándose, incluso este presupuesto que estamos ejecutando tiene un porcentaje de endeudamiento para financiar el gasto corriente. Lo que estamos haciendo es endeudándonos, quemando recursos que no va a generar en el futuro ningún retorno. Y eso es un problema grave. Esa es una de las razones que más justifican la reforma. Ahora repito, una cosa es las razones económicas que claramente están establecidas, que objetivamente se puede mostrar que existen las condiciones que demandan una reforma fiscal, y otra cosa, Manuel, es el tema de cómo luego nosotros vamos a conciliar todos los intereses que implica una reforma para hacer una reforma que permita, que garantice la gobernabilidad, que es lo más importante al final detrás de esto. Recordemos lo que pasó en Colombia. Colombia se diseñó una de las mejores reformas fiscales en los años recientes que yo he visto, con una gran una orientación desde el punto de vista de la equidad, que yo creo que era impresionante, porque era una reforma progresivo y compensatorio para aquellos sectores de menores ingresos. Exacto. Que es una de las primeras 2 condiciones que deben de cumplir una buena reforma, y esa cumplía con esos 2, pero sobre todo porque la parte compensatoria para los sectores de menores ingresos era realmente por mucho, una parte significativa de los ingresos que se iban a obtener en la reforma, y esa reforma fue rechazada de una manera, digamos, violenta por la ciudadanía, y eso le da una idea de lo complejo que puede ser diseñar una reforma. Y aquí lo que quería traer a la mesa era que por lo general nuestras reformas fiscales responden a un principio regresivo de tributación. Entonces vemos que los principales impuestos son el ITEVIS, el impuesto sobre la renta de los salariados y los impuestos selectivos al consumo. ¿Hay espacio para cambiar eso? ¿Hay espacio para aumentar o la base del ITEVIS o los productos imponibles? ¿Cuál es la perspectiva? ¿O tendríamos que adoptar un principio más progresivo? Mira, yo creo que hay espacio para aumentar la progresividad de los impuestos. ¿Cómo? Cerrando los espacios de elusión fiscal, no de evasión solamente, de evasión y de elusión fiscal, que no es lo mismo. La evasión tiene un componente ilegal, y la elusión es tú manejarte, hacer provecho de esos espacios que deja la ley, esos espacios grises en términos de interpretación. Necesariamente tendríamos que cerrar eso, porque la tributación de determinados sectores, que hay que analizarlo caso por caso, tendría que aumentar para tú no lesionar a los sectores de menores ingresos. De todas maneras, mi posición personal sobre el tema de la reforma, yo tengo 2 criterios que me parece que son innegociables y que están muy en línea con lo que tú propones. Lo primero es que cualquier reforma tiene que ser más que compensatoria. No hay forma de que aquí se pueda aprobar una reforma que deteriore el nivel de ingreso disponible de los sectores de más bajos ingresos. Eso es inaceptable, inaceptable éticamente, inaceptable socialmente. Entonces, ese primer criterio. El segundo criterio que tiene que cumplir es que nosotros necesitamos definir un tema que tiene que ver con la eficiencia de la economía. Nosotros no podemos seguir aprobando impuestos que afecten la competitividad de la economía. Y después de eso, si nosotros podemos cumplir con esos 2 criterios,
entonces nosotros deberíamos de abocarnos a una reforma profunda donde revisemos, que es el otro elemento, el tema que mencionaba Manuel de las exenciones, porque nosotros no podemos continuar otorgando exenciones sin establecer criterios de temporalidad. ¿Qué me refiero con criterios de temporalidad? Tiene que tener, hoy día no hay forma de otorgar subsidios, de otorgar exenciones, si no tienen un periodo de tiempo finito. Usted no puede otorgar exenciones por 20, 30 años y más, al infinito. Eso tiene sentido cuando usted quiere promover determinados sectores. En la fase inicial, los primeros 10 o 15 años, pero llega un momento, después de determinado nivel de desarrollo de ese sector, donde ya eso no aplica más. Entonces, cualquier incentivo que quede debería de tener un tiempo finito y debería de tener criterios muy claros de por qué se otorgan, que sean medibles, que sean seguibles. Aquí prácticamente las leyes de incentivo que existen, ninguna de ellas contempla indicadores efectivos para fines de seguimiento, que se vea por qué realmente, cuál es la contribución que está haciendo esa empresa, ya sea física o no, a la economía, a la generación de empleo, para merecer ese incentivo que le está otorgando el Estado Dominicano, que al final lo está otorgando a expensa de la ciudadanía. Entonces, si se cumple con esas condiciones, Carlos, yo creo que nosotros podemos avanzar. Ya no hay espacio para hacer el tipo de reforma que se habían hecho en el pasado reciente, que solamente estaban orientadas, digamos, a cerrar 2 o 3 brechas, y el último esfuerzo serio que se hizo fue en el año 2012, que fue una reforma, yo diría, que pretendía ser abarcante, porque pretendía incorporar 2% del Producto Interno Bruto a los ingresos del Estado, pero eso en el Congreso fue objeto de esas cosas que estamos hablando, de las acciones de los sectores de poder, y terminó recaudando 1.2%, y entonces eso fue innecesario para para cumplir con la meta macro que había establecido en la parte fiscal el gobierno. Sí. Luis, tú señalabas la cercanía que tiene la economía dominicana con la de Estados Unidos. Estados Unidos ahora, en noviembre de este año, se aboca a un proceso electoral que está generando muchas expectativas. En el caso, por ejemplo, del entorno internacional, hay varios conflictos en escalada que de una u otra manera afectan lo que es la economía a nivel mundial. Estamos hablando que sigue vigente el conflicto en Ucrania, sigue vigente el conflicto en la Franja de Gaza, agravado incluso por la actitud de los hutíes de estar boicoteando el tráfico naval de productos y sobre todo barcos petroleros a través del Mar Rojo. Pero las autoridades dominicanas están muy optimistas con las proyecciones de crecimiento económico para este año. El Banco Central lo sitúa un poco por encima del 5%, lo mismo que el Ministerio de Economía. ¿Qué tú crees en torno a las posibilidades de que se mantengan esas proyecciones de las autoridades dominicanas a la par con los conflictos y las situaciones que te he señalado que, repito, ahora mismo están en escalada? Yo creo que para este año es posible que nosotros podamos cumplir sin muchas dificultades el crecimiento que proyectan las autoridades monetarias y que proyectan incluso otros organismos internacionales, porque venimos de un crecimiento muy bajo el año pasado, y al tener un denominador tan bajo, pues es más fácil que tú puedas cumplir con esa meta. Pero no cabe la menor duda que lo que tú señalas a mediano plazo habrá que darle seguimiento estrecho por lo siguiente. ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto? El mundo está en un proceso que no sabemos cómo va a concluir en términos de redefinición geopolítica.
Y esa redefinición está generando tensiones en varios lugares del mundo. Tenemos el conflicto de Israel-Hamás y la intervención, incluso ahora mismo vimos lo que acaba de ocurrir en Rusia, que no está claro, aunque un grupo radical se ha pronunciado, el Estado Islámico se ha pronunciado como responsable de ese hecho, pero estamos hablando de, tú mencionabas el caso de los hutíes y cómo atacan, por ejemplo, las embarcaciones de transporte que pasan por el estrecho, y entonces también tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, pero tenemos las tensiones, por ejemplo, de China y Taiwán, y tenemos las tensiones que tradicionalmente genera Corea en todo ese entorno por ahí, y así sucesivamente. En un escenario como ese, donde las tensiones geopolíticas están a flor de piel, donde puede estallar un conflicto en cualquier momento para una economía como la dominicana, que en buena medida es una economía abierta, que depende del comercio internacional y sobre todo por los insumos importados que requiere, pues habría que darle seguimiento, habría que darle, yo diría, monitorear con mucho cuidado, y si yo fuera el gobierno, pues tuviera una unidad de inteligencia solamente para monitorear las tensiones geopolíticas que se dan y las posibles implicaciones económicas que podrían tener para República Dominicana, y entonces uno poder tener algunas acciones preventivas de política y por lo menos tener diseñado en caso de que estallen conflictos que puedan afectar, repito, el comercio de la República Dominicana, que por lo menos la capacidad de respuesta sea mucho más rápida y las medidas preventivas que se puedan adoptar. Manuel, disculpa, no puedo dejar ir al profesor sin preguntarle. Hablaba de vamos rapidito, de la elusión fiscal. ¿Cuál es su posición sobre los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales, creo que con el tiempo, mi visión es que donde se genere riqueza hay que pagar, Y ya posteriormente, ¿qué usted hace con la riqueza que usted generó? Eso es un tema que hay aspectos éticos, pero son éticos. Yo no sé si legalmente, por ejemplo, el mundo puede obligar, porque recordemos que hay estados que viven prácticamente de los ingresos que generan esos paraísos fiscales, de tú constituir una compañía y permitirte aperturar una cuenta, y entonces eso te genera ingresos. Y Isla Caimán, muchísimos por aquí, sí. Y mírame de eso. Entonces ya ahí entramos en un tema donde yo no sé hasta qué punto la ética aplica a esos estados. Pero en principio lo que yo sí tengo claro es que donde se genera riqueza hay que pagarla. Sí. Bueno, muchísimas gracias al amigo Luis Reyes, economista, el director general de presupuesto, por su participación aquí en Propuesta de la Noche. Creo, Carlos, que tanto tú como yo y los amigos televidentes están muy, pero muy convencidos de que Luis es un profesional de la economía. Sí, por supuesto. Sí, respuestas muy bien fundamentadas, ponderadas. Así es que gracias, Luis, por esta participación. A ustedes, Manuel. Gracias, Carlos. Así que Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, volvemos a agradecer su sintonía con esta Propuesta de la Noche por Metrovisión, Canal 62. Buenas noches.